Also, they secret Jeffrey Sachs, Common Dreams. Sachs es el director del Centro para el Desarrollo Sostenible en la Universidad de Columbia, donde ostenta el rango académico más alto de la universidad. Sachs fue director del Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia desde 2002 hasta 2016. Es presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU y es el defensor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sachs sirvió como asesor especial de la ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon, Antonio Guterres. Dos ex líderes de importantes países del sur de Asia han acusado supuestamente a Estados Unidos de operaciones encubiertas de cambio de régimen para derrocar a sus gobiernos. Uno de los líderes, el ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, languidece en prisión bajo una condena perversa que demuestra la afirmación de Khan. El otro líder, la ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, huyó a la India tras un golpe violento en su país. Sus graves acusaciones contra Estados Unidos, según lo informado en los medios mundiales, deberían ser investigadas por la ONU, ya que de ser ciertas, las acciones de Estados Unidos constituirían una amenaza fundamental para la paz mundial y la estabilidad regional en el sur de Asia. Los dos casos parecen ser muy similares. La evidencia muy contundente del papel de Estados Unidos en el derrocamiento del gobierno de Imran Khan aumenta la probabilidad de que algo similar haya ocurrido en Bangladesh. En el caso de Pakistán, Donald Lu, secretario de Estado adjunto para el sur de Asia y Asia Central, se reunió con Asad Makid Khan, embajador de Pakistán en los Estados Unidos, el 7 de marzo de 2022. El embajador Khan escribió inmediatamente a su capital, transmitiendo la advertencia de Lu de que el primer ministro Khan amenazaba las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán debido a la posición agresivamente neutral de Khan respecto a Rusia y Ucrania. La nota del embajador del 7 de marzo, técnicamente un cifrado diplomático, citaba al subsecretario Lu de la siguiente manera: «Creo que si la moción de censura contra el primer ministro tiene éxito, todo será perdonado en Washington porque la visita a Rusia se está viendo como una decisión del primer ministro. De lo contrario, creo que será difícil avanzar». Al día siguiente, los miembros del Parlamento tomaron medidas procedimentales para destituir al primer ministro Khan. El 27 de marzo, el primer ministro Khan mostró el cifrado y dijo a sus seguidores y al público que Estados Unidos quería derrocarlo. El 10 de abril, el primer ministro Khan fue destituido de su cargo cuando el Parlamento accedió a la amenaza de Estados Unidos. Sabemos esto en detalle gracias al cifrado del embajador Khan, expuesto por el primer ministro Khan y brillantemente documentado por Ryan Grim de The Intercept, incluyendo el texto del cifrado. De manera absurda y trágica, el primer ministro Khan languidece en prisión, en parte por cargos de espionaje, vinculados a su revelación del cifrado. Parece que Estados Unidos ha desempeñado un papel similar en el reciente golpe violento en Bangladesh. La primera ministra Hasina fue aparentemente derrocada por disturbios estudiantiles y huyó a India cuando el ejército de Bangladesh se negó a impedir que los manifestantes asaltaran las oficinas del gobierno. Sin embargo, puede haber mucho más en la historia de lo que parece a simple vista. Según informes de prensa en India, la primera ministra Hasina afirma que Estados Unidos la derrocó. Específicamente, dice que Estados Unidos la removió del poder porque se negó a otorgar instalaciones militares estadounidenses en una región que se considera estratégica para Estados Unidos en su estrategia del Indo-Pacífico para contener a China. Aunque estos son relatos de segunda mano por parte de los medios indios, coinciden estrechamente con varios discursos y declaraciones que Hasina ha hecho en los últimos 2 años. El 17 de mayo de 2024, el mismo secretario asistente Liu, quien desempeñó un papel principal en el derrocamiento del primer ministro Khan, visitó Dhaka para discutir la estrategia Indo-Pacífica de Estados Unidos, entre otros temas. Días después, según se informa, Sheikh Hasina convocó a los líderes de los 14 partidos de su alianza para hacer la sorprendente afirmación de que un país de personas de piel blanca estaba tratando de derribarla, supuestamente diciendo a los líderes que se negaba a comprometer la soberanía de su nación.
Al igual que Imran Khan, la primera ministra Hasina había estado siguiendo una política exterior de neutralidad, incluyendo relaciones constructivas no solo con Estados Unidos, sino también con China y Rusia, para gran consternación del gobierno estadounidense. Para dar credibilidad a las acusaciones de Hasina, Bangladesh había retrasado la firma de 2 acuerdos militares que Estados Unidos había impulsado con mucha fuerza desde 2022. De hecho, por nada menos que la ex subsecretaria de Estado Victoria Nuland, la neoconservadora con su propia historia de operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos. Uno de los borradores de los acuerdos, el Acuerdo General de Seguridad de Información Militar, obligaría a Bangladesh una cooperación más estrecha de militar a militar con Washington. El gobierno de la primera ministra Hasina no estaba entusiasmado en firmarlo. Estados Unidos es, con mucho, el principal practicante mundial de operaciones de cambio de régimen. Sin embargo, Estados Unidos niega rotundamente su papel en operaciones encubiertas de cambio de régimen, incluso cuando es sorprendido infraganti, como con la infame llamada telefónica interceptada de Nuland a finales de enero de 2014, planificando la operación de cambio de régimen liderada por Estados Unidos en Ucrania. Es inútil apelar al Congreso de los Estados Unidos y menos aún al Poder Ejecutivo para investigar las afirmaciones del primer ministro Khan y la primera ministra Hasina. Sea cual sea la verdad del asunto, negarán y mentirán según sea necesario. Aquí es donde la ONU debería intervenir. Las operaciones encubiertas de cambio de régimen son flagrantemente ilegales bajo el derecho internacional. Notablemente la doctrina de no intervención, como se expresa por ejemplo en 2625 de la Asamblea General de la ONU 1970, y constituyen quizás la mayor amenaza para la paz mundial, ya que desestabilizan profundamente a las naciones y a menudo conducen a guerras y otros desórdenes civiles. La ONU debería investigar y exponer las operaciones encubiertas de cambio de régimen, tanto en interés de CADT en el futuro. El Consejo de Seguridad de la ONU está específicamente encargado, según el artículo 24 de la Carta de la ONU, de la responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad internacionales. Cuando surgen pruebas de que un gobierno ha sido derrocado mediante la intervención o complicidad de un gobierno extranjero, el Consejo de Seguridad de la ONU debería investigar las acusaciones. En los casos de Pakistán y Bangladesh, el Consejo de Seguridad de la ONU debería buscar el testimonio directo del PM Khan y la PM Hasina para evaluar la evidencia de que Estados Unidos jugó un papel en el derrocamiento de los gobiernos de estos dos líderes. Cada uno, por supuesto, debería estar protegido por la ONU al dar su testimonio, para protegerlos de cualquier represalia que pudiera seguir a su honesta presentación de los hechos. Su testimonio puede ser tomado por videoconferencia, si es necesario, de encarcelación continua del PM Khan. Es posible que Estados Unidos ejerza su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar tal investigación. En ese caso, la Asamblea General de la ONU puede abordar el asunto bajo la resolución E-76 de la ONU, que permite a la Asamblea General de la ONU considerar un tema bloqueado por el veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Las cuestiones en juego podrían entonces ser evaluadas por toda la membresía de la ONU. La veracidad de la participación de Estados Unidos en los recientes cambios de régimen en Pakistán y Bangladesh podría ser analizada y juzgada objetivamente sobre la base de las pruebas, en lugar de meras afirmaciones y negaciones. Estados Unidos participó en al menos 64 operaciones encubiertas de cambio de régimen entre 1947 y 1989, según una investigación documentada por Lindsay O'Rourke, profesora de Ciencias Políticas en Boston College, y varias más que fueron abiertas, por ejemplo, mediante guerras lideradas por Estados Unidos. Continúa participando en operaciones de cambio de régimen con una frecuencia alarmante hasta el día de hoy, derrocando gobiernos en todas partes del mundo. Es un pensamiento ilusorio que Estados Unidos cumplirá con el derecho internacional por sí solo, pero no es un pensamiento ilusorio que la comunidad mundial, que ha sufrido durante mucho tiempo las operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos, exija su fin en las Naciones Unidas.
Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.